Vamos ahora a continuar, pero antes haremos un resumen acerca de lo que mencionamos en nuestro primer programa acerca de este tema de la elección incondicional. En primer lugar, decíamos de que Dios sería completamente justo si Él abandonara a todos los hombres en sus pecados para ser condenados. Pues de esa manera la justicia divina, la integridad de Dios, quedaría evidenciada dando Él el pago que cada hombre merece por sus caminos. Sin embargo, Dios engrandeció de tal manera su misericordia sobre la raza que envió a su Hijo en forma de hombre para que éste muriera y que de esa forma pudiera otorgar salvación. Decíamos de que esta salvación no es universal, no es para todos los hombres, porque el hecho de que exista un infierno y que las almas serán arrojadas allí es prueba de que no todos los hombres serán salvos. Entonces, si no todos los hombres serán salvos, quiere decir que solo algunos de ellos serán salvos. Y decíamos de que el que estos hombres vayan a ser salvos es algo que depende del decreto electivo de Dios. Y para eso pues tomábamos algunas citas bíblicas donde decía que era Dios el que había predestinado, según su libre complacencia, los que habrían de llegar a ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así de que la salvación entonces de estos pocos depende del decreto de elección de Dios. Decíamos que a la vez que Dios elegía un grupo de personas para salvación, los otros eran dejados en sus propios pecados para que recibieran así la paga de sus maldades. Estos hombres que reciben la paga de sus maldades son los réprobos. Y con esto decíamos que el decreto de elección tenía dos aspectos. Un aspecto positivo, que es un aspecto para vida, para salvación. Y un aspecto negativo, que es el aspecto de reprobación, que así como Dios elige a un grupo para salvación, en el mismo momento está pasando por alto a otros que son abandonados en sus propios pecados y como decíamos en nuestro anterior programa son vasos de ira preparados para destrucción. Luego pasábamos al punto de que ¿qué era lo que determinaba el que Dios a unos los eligiera para salvación, en tanto que otros eran pasados por alto para no recibir esta gracia? Decíamos de que la Biblia no nos declara en realidad cuáles son esos elementos que Dios utilizó para determinar quiénes serían salvos y quiénes réprobos. Que Dios tiene esos elementos, esas razones, pues es lógico pensarlo a causa de su suprema sabiduría. Pero Dios no nos lo ha dado a revelar en la Escritura. Lo que sí es claro, decíamos, es de que no es ni la fe, ni la obediencia, ni la obra que una persona pueda hacer lo que determina esa elección de Dios. Porque decíamos que no es algo que está fuera de Dios lo que discrimina para salvación o para condenación, sino que es algo que está en Dios mismo. ¿Qué es? La Biblia no lo dice. Pero lo que la Biblia sí dice es que no es porque Dios haya previsto las obras o la fe o la perseverancia de alguien el que Dios haya elegido a tal persona para salvación. Y en este punto es precisamente donde nos deteníamos en nuestro último programa. Cuando decíamos que la elección era incondicional, porque Dios no pone en el hombre ninguna condición para ser elegido, pues todo depende de la libre complacencia de Dios. Y aquí es donde está lo maravilloso de la gracia de Dios. El que si la salvación o la elección dependía de algo que está solamente en Dios, entonces mi hermano, quiere decir de que ni usted ni yo podíamos haber hecho algo para ganarnos esa gracia de Dios. Lo único que nosotros hubiéramos ganado de nosotros mismos es la condenación. Pero Dios de tal manera engrandeció su misericordia que en lugar de darnos lo que merecíamos, más bien nos otorga la gracia, la salvación en su Hijo Jesucristo. Esto sí que es verdadera gracia.
Y esto Dios lo hizo desde antes de la fundación del mundo. De manera pues que la elección incondicional nos enseña que la salvación es de Dios, Él es quien la ideó, quien la consumó, quien la aplica y quien la conserva. Por eso a Dios se ha dada toda la gloria por la salvación de sus elegidos. Porque sus elegidos nada pusieron, pues la elección es incondicional. Es Dios quien la obra. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia donde a través de ellos podemos entender que la elección es solamente de Dios sin injerencia de ningún elemento humano. Veamos en primer lugar el Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan 15, versículo 16. Dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Este pasaje que he leído es muy interesante porque aquí vemos con claridad cómo la elección de Dios es incondicional. Dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hay algunas personas que creen que Dios eligió a ciertos hombres o a ciertas mujeres porque Dios en su presciencia, en su sabiduría anticipada, previó de que estas personas en un futuro llegarían a creer. En ese caso, según lo que estas personas piensan, podríamos decir de que Dios eligió a esas personas porque Dios vio que esas personas lo elegirían a Él. Pero eso es contrario a lo que el Señor está aquí diciendo. Porque con toda claridad dice el Señor Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Si nosotros en algún momento llegamos a entregarnos a Cristo, fue porque previamente Él nos había elegido a nosotros. Así que no fuimos nosotros quienes elegimos a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros. Y por otra parte, también vemos en este pasaje que si nosotros hacemos buenas obras, las hacemos porque Dios nos eligió. O sea, no es que Dios nos haya elegido porque hacíamos buenas obras, sino que es todo lo contrario. Hacemos buenas obras porque Él primero nos eligió. Dice claramente: yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Si llevamos frutos es porque Él antes nos eligió. Y con esto venimos a concluir que la elección no depende del fruto que hayamos dado, sino que es todo lo contrario. Llevamos fruto porque Él nos eligió y precisamente nos puso para que llevemos fruto. Con lo cual este pasaje viene a ser una ratificación de la verdad que estamos diciendo, y es de que la elección es incondicional. Examinemos ahora otro pasaje de la Biblia que nos habla acerca de esto mismo, y es el que encontramos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. El versículo 2. Versículo 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este versículo que acabo de leer debería pues terminar de una vez por todas con la controversia acerca de que si Dios eligió porque Él había previsto la fe. Notemos los términos que usa el apóstol Pedro. Dice que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios. Léase bien que hay muchos que este versículo lo leen la presencia de Dios, pero note que no dice presencia, sino que dice presciencia. Esta palabra presciencia lo que significa es un conocimiento anticipado.
Usted sabe, ciencia significa conocimiento y pre es anterior, entonces es un conocimiento anticipado. Dice entonces que hemos sido elegidos según el conocimiento anticipado de Dios. Pero en ese conocimiento anticipado de Dios, en esa presciencia, lo que Dios vio no fue hombres y mujeres que habrían de creer y que porque habrían de creer Dios los iba a elegir. No es así la cosa. Sino que Dios en su presciencia lo único que vio es de que todos los hombres habrían de rechazar su evangelio, que no había quien entendía, que no habría justo ni aun uno, que no habría ningún entendido que buscara a Dios. Eso es lo que él vio en su presciencia. Sin embargo, dice que él nos eligió en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. El pasaje es muy claro. No dice que por su presciencia Dios nos eligió porque vio de que habríamos de obedecer o porque vio que habríamos de ser rociados con la sangre. No es así la cosa, sino de que se nos dice con claridad que fuimos elegidos según la presciencia de Dios para obedecer, para ser rociados con la sangre, no porque habíamos obedecido. Entonces, la elección es incondicional porque Dios no elige porque íbamos a creer, sino que nos eligió para que creyéramos. No porque éramos santos nos eligió, sino que nos eligió para que pudiésemos obedecer. Creo que el pasaje es claro y ratifica la verdad que estamos diciendo acerca de la elección incondicional. Otro pasaje de la Biblia que nos declara la misma verdad es el que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. El versículo 48 dice de la siguiente manera: Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Eso es lo importante en este pasaje, que dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Bien, hermanos, esto es algo importante porque aquí se nos dice de que los que recibieron a Cristo como Salvador eran aquellos que anteriormente habían sido ya ordenados, es decir, destinados por Dios para que tuvieran esa vida eterna. No es que a los que creyeron Dios los ordenó para vida eterna, sino que es lo contrario lo que dice, que creyeron los que ya estaban ordenados para vida eterna. Este es un pasaje que, una vez más con claridad, nos enseña que no es que las personas sean elegidas porque crean, sino que a aquellos que fueron elegidos desde la fundación del mundo son los que ahora en la historia creen. Así que no es cierto de que cuando una persona cree en Cristo, Dios anota su nombre en el libro de la vida. Es todo lo contrario. La Biblia dice de que el libro de la vida fue escrito desde antes de la fundación del mundo. No está siendo escrito ahora que la gente está creyendo, sino que ese libro fue completado antes de la fundación del mundo. Y los que ahora creen son los que ya estaban escritos en ese libro. Otro pasaje más que nos enseña la misma verdad de la elección incondicional es el que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Efesios 1, versículos 4 y 5. Dicen así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Este es otro pasaje que con toda claridad nos muestra que la elección de Dios no depende de lo que el hombre pueda hacer, sino que al contrario, lo que el hombre hace depende de que si Dios le eligió o no. Dice que antes de la fundación del mundo Dios nos escogió. Y nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Notemos de que Dios no nos eligió porque éramos santos y sin mancha, sino que dice, nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha. Así de que no es por obra alguna del hombre, la elección es incondicional. Entonces, si no es porque éramos santos, entonces ¿por qué es que Él elige? Dice el versículo 5 que es según el puro afecto de su voluntad. Sencillamente, por la libre complacencia de Dios, es que Él elige para vida eterna o reprueba para condenación eterna. De manera pues que queda una vez más clara la verdad de que la elección es incondicional. Deseo todavía examinar con ustedes un pasaje más, y este es un pasaje un poquito más extenso, el que se encuentra en Romanos capítulo 9. La carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 9. Como digo, es un pasaje un poco más extenso, pero que lo vamos a analizar, lo vamos a comentar, porque quizás es la porción de la Biblia donde con mayor amplitud se toca este tema de la elección incondicional. Por ser un pasaje un poco más largo, a la vez que lo voy leyendo, lo voy a ir comentando. Romanos capítulo 9 a partir del versículo 10. La lectura es del versículo 10 hasta el 24, para que usted lo anote. Pero ahora, como digo, voy leyéndolo y a la vez comentándolo. Dice así, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pablo, para explicar aquí este tema de la elección incondicional, toma el ejemplo de los patriarcas y habla, por ejemplo, de Isaac. Recordemos que Isaac se casó con Rebeca, pero sucedió que Rebeca era estéril. Después Isaac oró a Dios. Dios escuchó la oración de Isaac y así fue como Rebeca finalmente pudo concebir. Pero resultó que cuando Rebeca estaba embarazada, ella sentía que en su vientre había algo así como una guerra civil. Y entonces, preocupada por esta, fue a consultar con Dios. Y entonces Dios le dijo que lo que sucedía es que en su vientre había ya dos naciones. Quienes habrían de nacer eran Jacob y Esaú. Pero Dios le dijo de antemano, el mayor servirá al menor. O sea de que, aun cuando los niños estaban en el vientre de Rebeca, ya Dios había elegido. Y había elegido al menor. Porque Él determinó, el mayor servirá al menor. Ahora, siguiendo con Romanos 9, dice el versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Con este ejemplo que nos presenta la Escritura, creo de que queda bien claro lo que es la elección incondicional. Porque dice que no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. La Biblia dice de que Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. La pregunta ahora sería, ¿por qué Dios eligió a Jacob y en cambio aborreció a Esaú? Bueno, cualquiera dice, porque Dios ya sabía de que Esaú iba a ser un profano que vendería su primogenitura por un plato de lentejas. Pero no es esa la razón, pues la Biblia dice con claridad que cuando Dios eligió al menor sobre el mayor, dice que no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Esaú todavía no había vendido su primogenitura, todavía no era un profano, no habían hecho nada, porque ni siquiera habían nacido. Pero aunque no habían nacido, dice Pablo,
que Dios lo determinó así para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. O sea, lo que importa no es lo que iba a hacer Jacob o lo que iba a hacer Esaú. Lo que importaba es de que Dios tenía un propósito y él había elegido a Jacob. Jacob llegó a ser hombre de fe porque Dios lo eligió. Si Dios hubiera elegido a Esaú, lógicamente Esaú era el que hubiera llegado a ser hombre de fe. Y por eso dice que este propósito, el versículo 11, no por las obras, sino por el que llama. Así de que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, no porque Esaú llegara a ser malo, porque no por las obras, dice con claridad, sino por el que llama, por el propósito de Dios, porque la elección de Dios es incondicional. Dice el versículo 12 y 13, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así de que antes de que Jacob y Esaú nacieran, ya Dios había elegido a Jacob para amarlo, en tanto que a Esaú lo había pasado por alto, aborreciéndolo. Cualquiera pensaría de que esto es algo injusto, que aun de que antes de que estos niños nacieran ya Dios había dicho quién se salvaría y quién se condenaría. Pero ¿será realmente esto injusticia? Pues de esto es que continúa hablando Pablo en el versículo 14, cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pablo se pregunta y él mismo se responde diciendo que en ninguna manera. No es que en Dios haya injusticia, pues Dios hace las cosas como Él quiere. Dice el versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto es interesante porque Dios está aquí proclamando su soberanía y su independencia de cualquier elemento externo a Dios. Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y del que Él quiere compadecerse, se compadece. Y Dios se lo dijo a Moisés. Y por eso, como una conclusión, dice Pablo en el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nadie se salva porque quiera salvarse. Y nadie se esfuerza por alcanzar la salvación. Es decir, nadie corre ni nadie obtiene la salvación porque corra o porque quiera, sino que la obtienen aquellos de quienes Dios tiene misericordia. Así que no depende del esfuerzo humano, no depende de la elección humana, sino que depende de Dios, quien es el que tiene la misericordia. Para reforzar todavía más, Pablo nos pone otro ejemplo, que es el del faraón. Dice el versículo 17, porque la escritura dice a faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Pablo está poniendo ahora el ejemplo del faraón con el cual tuvo que batallar Moisés. Dios dice de que había levantado a este faraón tan solo para mostrar en él su poder, tan solo para derramar sobre él sus juicios. El libro de Éxodo dice con toda claridad que Dios endurecía el corazón de Faraón. Y esa es la verdad que está tratando aquí Pablo, que no depende de lo que Faraón hiciera o no hiciera, es Dios quien ablanda el corazón de una persona o quien lo endurece, como en el caso de Faraón, para mostrar en él su poder y su ira. Y por eso una vez más vuelve a concluir en el versículo 18, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esa es la soberanía de Dios, que a quien quiere prodigarle su misericordia, Dios se la prodiga. Y al que quiere endurecer, lo endurece. Pero gracias sean dadas a Dios, que a los cristianos Él no nos ha endurecido, sino que al contrario, pudiéndonos haber abandonado en nuestros pecados, tuvo misericordia y ablandó nuestros corazones para que creamos en Cristo. Continúa el apóstol Pablo en el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? La objeción ahora es esta, que si Dios endurece el corazón de alguien, entonces ¿por qué luego Dios lo inculpa?
Porque si Dios determinó endurecerlo, ¿quién podrá resistir a ese decreto de Dios? Pero Pablo mismo responde en el versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El alfarero tiene potestad para hacer del barro lo que él desee. Entonces, de igual manera, dice Pablo en el versículo 22, que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Con esto concluye el razonamiento de Pablo y podemos ver ahí con toda claridad que así como el vaso puede ser hecho para destrucción o para honra, también Dios a quien quiere elegir para vida, lo elige para vida, en tanto que aquellos vasos de barro, pues los abandona a la dureza para su destrucción. Así que la salvación depende de Dios, quien es el que elige para vida o quien reprueba para condenación. Vamos a detenernos hasta acá en nuestro estudio bíblico.